Amigos, sin duda hay actrices que interpretan personajes inolvidables y hay actrices que son ellas mismas, un personaje imposible de olvidar. Ofelia es de estas, porque esta mujer no solo se enfrentó a los villanos de la pantalla, sino a los de la vida real. Un padre que la quiso callar, una televisora que le quiso borrar, un país que la quiso ignorar y a todos los venció. Pero detrás de la actriz consagrada, de la luchadora social, de la mujer indomable, hay una historia que muy pocos conocen completa. Una historia con escándalos, amores imposibles, rumores oscuros y decisiones que le costaron todo. Y aún así, no se arrepiente de ninguna. Faldas largas, guarachudas y éramos un poco la burla de muchos en la prepa. Eran diferentes. Éramos las guarachudas, ahí vienen las guarachudas apestosas bigotonas. Nació en una hamaca en Mérida, mientras sus padres escuchaban un mambo. A los 18 años huyó de su casa, aprendió a actuar a escondidas, se convirtió en una de las actrices más grandes de México. Rechazó la herencia de María Félix, sobrevivió a quemaduras que casi le destruyen el rostro. Le declararon la guerra desde Televisa y en lugar de rendirse, se fue a vivir entre comunidades indígenas en la Sierra de Chiapas. Esta no es la historia de un personaje de telenovela. Quédate, porque hoy te vamos a contar la historia de Ofelia Medina. Naciste en Mérida, Yucatán. ¿Es cierto que te concibieron en una hamaca? Claro, a todos nosotros. En mi casa así familiar, había una cama. ¿Solo una cama? Que era como de... Pero antes de comenzar con este cotorreo, te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita, porque eso nos ayuda a seguir subiendo más y mejor contenido y así tú no te pierdes de ninguno de nuestros interesantes videos. Ahora sí, sin más preámbulo, vámonos a lo que te truje, chencha. Solamente. María Ofelia Medina Torres nació en Mérida, Yucatán, y desde su llegada al mundo ya traía una historia bastante peculiar detrás, porque según se cuenta, fue concebida en una hamaca, mientras sus padres escuchaban un mambo de Damaso Pérez Prado. O sea, desde antes de nacer, Ofelia ya venía envuelta en ritmo, en calor yucateco y en una escena casi de película vieja. De esas que uno escucha y dice, bueno, pues esta mujer no podía tener una vida común. Se casaron, Okay. Entonces hacían su ajuar, ¿verdad? De boda y había recámara porque se compraban en Francia o así. Entonces la recámara, el comedor, la sala, el salón, el estudio. Cuando apenas tenía 8 años, su familia se mudó a la Ciudad de México, cerca de San Cosme, debido al trabajo de su padre, un veterinario de ideas muy conservadoras. Y ahí empieza uno de los primeros grandes conflictos en la vida de Ofelia, porque ella desde niña sentía una atracción muy fuerte por el arte, por el movimiento, por la danza, por la expresión. Pero el padre no quería saber nada de ese mundo. Para él, eso de la actuación, el baile y los escenarios no era un camino respetable para su hija. Y claro, Ofelia quería volar, pero en casa querían tenerla con los pies amarrados al suelo. Su padre se convirtió en el primer gran obstáculo de su vida, no porque le faltara amor, sino porque venía de una mentalidad donde una mujer decente no debía andar metida en la farándula, ni exhibiéndose, ni soñando con escenarios. Y esa palabra, precisamente, sería una de las que más le doliera al escuchar: farandulera. Una mía de la Academia de la Danza Mexicana, con un talento que le salía por todos lados, ¿no? Un talento extraordinario, un carisma, bellísima. Fue mi alumna predilecta realmente. Pero Ofelia no se quedó quieta. Sus primeros pasos en Bellas Artes los dio casi como si estuviera cometiendo una travesura peligrosa, a escondidas. Su madre fue su cómplice silenciosa de ese sueño y la inscribió sin que su padre lo supiera. Imagínate la escena: una niña con ganas de aprender, una madre ayudándola por debajo del agua y un padre que,
Cuando se enterara, iba a armar el trueno. Y así fue. Cuando el padre descubrió que Ofelia estaba metida en ese mundo artístico que tanto rechazaba, vinieron los pleitos, el enojo, los reclamos y el rechazo. Para él, aquello no era motivo de orgullo, sino de vergüenza. Pero para Ofelia era todo lo contrario. Era el primer espacio donde realmente podía ser ella misma. Y bueno, imagínate, para un padre educado a la antigua en Mérida, tener una hija que empieza a tomar clases de pantomima con Alejandro Jodorowsky, pues mi papá... Aún con la presión encima, Ofelia siguió estudiando. No fue un capricho de una semana ni una rebeldía pasajera. Estudió durante 9 años, se formó con disciplina y tomó clases de pantomima con Alejandro Jodorowsky, una figura que ya de por sí traía otro aire, más experimental, más raro, más libre. Además, Ofelia se graduó como profesora de danza clásica, contemporánea y regional, demostrando que lo suyo no era solo querer aparecer frente al público, sino prepararse de verdad. Nosotros teníamos clases rigurosas, ¿verdad? Y clases optativas. Entonces yo dije, yo quiero hacer pantomima. Y fui con Alejandro, y Alejandro también fue descubriendo, porque él todavía llegó a México. Pero la tensión en casa seguía creciendo. A los 18 años, cansada de la represión, de las reglas y de sentir que cada paso suyo era juzgado, decidió abandonar la casa de sus padres. Y esa decisión no fue menor. Era una joven saliendo al mundo por su cuenta, rompiendo con la autoridad familiar y apostando por una vida que su padre no aprobaba. El conflicto terminó de explotar con una escena tremenda. Según se cuenta, su padre entró un día a una cantina y encontró a varios hombres haciendo comentarios lascivos sobre una foto de Ofelia en minifalda que había sido publicada en un periódico. Para cualquier padre conservador de aquella época, eso fue como una bomba. No vio a una hija construyendo una carrera, vio a hombres mirándola con morbo, y aquello le pegó directo en el orgullo, en la moral y en todos esos miedos que ya traía cargando. Entonces mi papá era un hombre que mostraba poco sus emociones. Era muy estricto, muy exigente. Okay. Porque para su padre, la imagen de Ofelia en el periódico representaba todo lo que él temía, precisamente de la vida artística. Pero para Ofelia, en cambio, era parte del precio de abrirse camino en un mundo que la llamaba con más fuerza que cualquier mandato familiar. Y así comenzó la historia de Ofelia Medina, entre una hamaca, un mambo, una familia conservadora, una madre cómplice, un padre furioso y una joven que decidió que prefería enfrentar el rechazo antes que traicionarse a sí misma. Mi mundo se abrió muchísimo desde muy niña. Y claro, ante el rechazo absoluto de mi padre. De tu papá. Dime una cosa, ¿cuándo? Su camino hacia la actuación empezó casi por destino, cuando el director teatral Julio Castillo la descubrió y quedó fascinado con algo que Ofelia ya traía de nacimiento, una expresividad poderosa, de esas que no se enseñan tan fácil en una escuela. Él vio en ella algo distinto, algo que no era solo belleza ni presencia, sino una fuerza interna que podía llenar un escenario. Y así, poco a poco, la fue convenciendo de meterse al mundo de la actuación. Ofelia ya venía formada de la danza, por el cuerpo, por el movimiento, por esa disciplina que exige aguantar dolor, repetir, caer, levantarse y volver a empezar. Pero actuar era otra cosa. Era usar todo eso, además de ponerle voz, emoción, mirada, silencio. Y ahí fue donde empezó a tomar forma la actriz que más tarde se volvería una de las mujeres más intensas y respetadas de la pantalla mexicana. Castillo, ahí él era estudiante de la... Entonces yo iba a los ensayos de Julio Castillo
Al maestro Héctor Mendoza lo conocía, a Emilio Carballido. Fue trabajando en el teatro donde conoció a Ofelia Gilman, otra mujer de carácter fuerte, de esas actrices que imponían con la pura presencia. Gilman la llevó a conocer a Emilio el Tigre Azcárraga, y ese encuentro terminó abriéndole las puertas de Televisa. Así que aquella muchacha que había tenido que estudiar a escondidas porque su padre no quería verla en la farándula, terminó entrando en una de las empresas más poderosas del entretenimiento mexicano. En cine, su primer gran protagónico llegó con Paxi, mi amor, en 1968, junto a Julio Alemán. Ese papel empezó a colocarla en el mapa, pero la fama verdadera, esa fama que no siempre se disfruta y a veces hasta asfixia, llegó años después con la telenovela Rina, en 1977. Ahí interpretó a una joven jorobada, un personaje sufrido, vulnerable, melodramático, de esos que el público adopta como si fuera de la familia. Hola Freddy, ¿cómo estás? Aquí nomás, triunfando. Y el éxito fue brutal. Tan fuerte fue que Ofelia empezó a vivir el otro lado de la popularidad, el acoso del público, las miradas encima, la imposibilidad de salir tranquila a la calle. La gente no siempre entiende que detrás del personaje hay una persona, y cuando una telenovela pega de esa manera, el público se siente dueño de la actriz, la detiene, la toca, la persigue, la invade. Ofelia llegó a sufrir ataques de pánico, porque la fama se le vino encima como una ola que no podía controlar. En esa etapa, según se ha contado, recurrió temporalmente al alcohol para lidiar con esa presión. Y eso no se dice para juzgarla, sino para entender el tamaño del golpe. Porque una cosa es soñar con ser actriz y otra muy distinta es descubrir que el éxito también puede encerrarte, quitarte la tranquilidad y hacerte sentir perseguida, incluso cuando lo único que quieres es caminar como cualquier persona. El Tigre Azcárraga, impresionado por su talento, decidió pagarle un año de estudios en Nueva York con el legendario Lee Strasberg, una de las figuras más importantes de la actuación. Viajera, Ofelia Medina viajera, primero a Nueva York para estudiar actuación y después a Europa. No, y yo cuando me preguntan, ¿dónde vive usted? Yo en una maleta. En teoría, aquello sonaba como una oportunidad de oro, ir a formarse con un maestro famoso en una ciudad enorme, con todo por aprender, pero la experiencia no fue tan ideal como cualquiera imaginaría. Ofelia aseguró que Strasberg prácticamente la ignoró durante ese tiempo. Ella llegó a pensar que quizá fue por ser latina, por su estilo particular o simplemente porque no encajaba en lo que él esperaba. Y eso tuvo que haber sido durísimo, viajar con la ilusión, llegar a un lugar donde supuestamente la iban a pulir y sentir que el maestro ni siquiera la miraba. Pero en lugar de quebrarse, Ofelia terminó sacando una conclusión muy suya. Si no la iban a formar como ella esperaba, entonces aprendería a actuar por sí misma. Y vaya que lo hizo. Su consagración definitiva en el cine llegó con Frida, Naturaleza Viva, una película de bajo presupuesto donde interpretó a Frida Kahlo sin adornos cómodos ni estampitas turísticas. No era la Frida domesticada para póster bonito, sino una mujer llena de dolor, deseo, rabia, enfermedad, pasión y contradicciones. A los 11 años se abrió un mundo y desde entonces yo me obsesioné con Frida. ¿Qué te hacía sentir cuando veías? Ofelia mostró sin tapujos el sufrimiento físico de la pintora, pero también su mundo emocional, su fuerza y su bisexualidad, en una interpretación que dejó claro que no estaba jugando a imitar a Frida, estaba metiéndose en sus huesos. Esa película terminó siendo uno de los grandes momentos de su carrera, porque con pocos recursos, pero con una entrega enorme, Ofelia consiguió una actuación que muchos recuerdan como una de las más poderosas que han hecho sobre Frida Kahlo. Ahí quedó claro que no solamente era una actriz de telenovela famosa, era una intérprete capaz de cargar con un personaje histórico, complejo y doloroso,
sin miedo a mostrarlo con crudeza. Con más de 55 años de trayectoria, Ofelia ha construido una carrera enorme. Ha participado en alrededor de 50 películas, 13 series y 13 telenovelas, moviéndose entre televisión, cine, teatro y proyectos más arriesgados. Y todavía en años recientes ha seguido apareciendo, como en Mal de Ojo del año 2022, demostrando que su presencia no se quedó atrapada en una sola época. Hacer algo diferente, algo nuevo. Es la primera vez en mi carrera que hago a una bruja. Bueno, he hecho brujas, pero no tan descaradas. Así que su camino artístico no fue lineal ni cómodo. Empezó como una niña que estudiaba a escondidas, siguió como una joven que se metió al teatro casi empujada por quienes vieron su talento, explotó con una fama que la rebasó, pasó por una experiencia amarga en Nueva York y encontró una de sus cumbres interpretando a Frida Kahlo. Ofelia Medina no se construyó como actriz desde la complacencia, sino desde la lucha, el rechazo, el miedo, la disciplina y la terquedad muy suya por seguir siendo ella, aunque eso incomodara a medio mundo. Ahora sí, viene lo bueno. Uno de los rumores más oscuros en la vida de Ofelia Medina surgió después de un accidente terrible que le dejó quemaduras en el pecho y parte del rostro. Fue un episodio durísimo, de esos que no solo marcan la piel, sino también la memoria pública de un artista. Las lesiones fueron tan graves que tuvo que someterse a cirugías reconstructivas y usar morfina para soportar el dolor. Corrí al baño, busqué el alcohol y bajé al jardín con el alcohol en la mano. Y al verterlo, ya me incendié. Pero como suele pasar en la farándula, donde una tragedia rara vez se queda en silencio, alrededor de aquel accidente empezó a crecer una versión mucho más turbia. Se dijo, como leyenda urbana, que su entonces pareja, el cineasta Juan Ibáñez, le habría arrojado ácido. Era un rumor fuerte, oscuro, de esos que se quedan pegados aunque no haya una confirmación detrás. Ofelia siempre lo negó. Ella sostuvo que se había quemado con un anafresito, con un accidente doméstico, no con una agresión. Pero aún así, el comentario nunca desapareció del todo. Quedó flotando como esas historias que nadie puede probar del todo, pero que la gente sigue repitiendo en voz baja. Y es que Ofelia no solo cargó con rumores personales, también cargó con enfrentamientos directos contra el poder. Porque si algo queda claro en su historia, es que nunca fue una actriz fácil de doblar. Su carácter fuerte la llevó a enfrentarse con Televisa no una, sino 2 veces. Y en aquellos años, pelearse con Televisa no era cualquier cosa, era meterse con una maquinaria enorme, con una empresa que podía levantar carreras, pero también podía borrarlas del mapa. El primer veto llegó cuando Ofelia se involucró en la creación del Sindicato de Actores Independientes, algo que molestó profundamente a Emilio el Tigre Azcárraga. Para una empresa acostumbrada a tener el control sobre sus figuras, que una actriz hablara de independencia, organización y derechos laborales no era precisamente una gracia, y ahí empezó la primera fractura seria. Yo un tiempo estuve como castigada de Televisa porque me salí y fui al SAI cuando hicimos el Sindicato de Actores Independientes. Entonces estuve castigada y luego para descastigarme. Pero el segundo golpe fue todavía más fuerte. Ocurrió en 1996, durante las grabaciones de la telenovela Para Toda la Vida. Ofelia pidió permiso para asistir a una conferencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas. Obviamente que la respuesta fue no, y en vez de agachar la cabeza, sonreír y quedarse callada, Ofelia tomó una decisión que le cambió la carrera. Dejó el foro en plena filmación, recogió sus cosas y se fue. Así, sin pedir perdón. Y claro, aquello encendió la furia de Azcárraga. Según se ha contado, ordenó que su personaje muriera dentro de la historia y que su nombre dejara de mencionarse en la televisora. También se habló de la prohibición de retransmitir sus obras en Televisa. En pocas palabras, la borraron, o al menos intentaron borrarla. Porque
Ese era el castigo para quien se salía del carril, desaparecerla del escaparate como si nunca hubiera existido. Pero a Ofelia no pareció importarle demasiado, o al menos no lo suficiente como para doblarse. Siguió su camino, lejos de esa pantalla que durante años había sido una de las más poderosas del país. Y después, no sé por qué me peleé con Televisa también. Entonces, de pronto, no tenía yo ninguna posibilidad de trabajo. Y con el tiempo, como suele pasar cuando las empresas cambian de memoria, según les conviene, Televisa terminó olvidando aquel veto. En el año 2008 la invitaron a participar en Mujeres Asesinas, como si nada hubiera pasado, como si un día no la hubieran sacado del mapa por levantar la voz y tomar partido. Ya en años más recientes, Ofelia volvió a meterse en una polémica, pero esta vez del lado familiar. La actriz expuso públicamente que su sobrina, Andrea, y el cantante Rubén Albarrán, vocalista de Café Tacuba, atravesaban un proceso de divorcio y una disputa por pensión alimenticia en California. Ofelia afirmó que Albarrán no estaba cumpliendo con sus obligaciones, mientras él lo negó. Y otra vez apareció esa Ofelia frontal, incómoda, sin miedo a decir lo que piensa, aunque el otro sea una figura querida por muchos. No se quedó en silencio ni quiso verse neutral. Tomó partido por su sobrina y la defendió abiertamente. Y eso, por supuesto, que volvió a encender comentarios, críticas y debate. Así ha sido buena parte de la vida pública de Ofelia Medina, entre rumores oscuros, accidentes dolorosos, vetos, pleitos con poderosos y causas que ha defendido aunque le cuesten trabajo. Porque ella no ha sido una actriz de esas que prefieren quedar bien con todos. Ofelia ha sido intensa, incómoda, política, rebelde y a veces explosiva. Y por eso mismo, su historia no se puede contar solo desde sus personajes, sino también desde todas esas batallas que decidió pelear fuera de la pantalla. Una respuesta positiva por parte de Rubén. Y la situación está ya en manos de abogados y cosas que no debería haber llegado ahí, esta situación. En el amor, Ofelia Medina tampoco eligió el camino fácil, y eso no sorprende mucho, porque sí, en su carrera fue una mujer rebelde, intensa y poco dispuesta a obedecer. En su vida sentimental tampoco parecía hecha para seguir el librito tradicional de casarse, callarse y aguantar. En el año 1973 se casó con el fotógrafo de cine Alex Phillips, un hombre con una diferencia de edad notable. Él le llevaba alrededor de 15 años. De esa relación nació su hijo David, pero el matrimonio no logró sostenerse por mucho tiempo. Duró hasta 1978 y según se ha contado, uno de los grandes problemas fue la distancia. Phillips trabajaba constantemente en Estados Unidos, se ausentaba, iba y venía, y Ofelia terminó viviendo una relación marcada por los abandonos, las esperas y esa sensación amarga de estar casada, pero muchas veces sola. Y claro, una cosa es amar a alguien y otra muy distinta es vivir esperando a que esa persona regrese. Con el tiempo, el matrimonio simplemente no resistió. La distancia fue enfriando lo que una vez pudo haber sido fuerte, y Ofelia siguió su camino como tantas veces lo hizo, con dolor quizá, pero sin quedarse detenida donde ya no había futuro. Y que me casé por la iglesia y todo, y me pidieron y la cosa, entonces ya aceptó y me volvió a hablar. ¿Cuánto tiempo te habrá dejado de hablar? Pero por dentro de su vida amorosa hay una historia curiosísima, de esas que parecen sacadas de una telenovela de farándula con apellido pesado. En algún momento, el actor Enrique Álvarez Félix, hijo de nada más y nada menos que María Félix, le propuso matrimonio. Y no solo eso, según esta versión, también le habría ofrecido la herencia de su madre. Imagínense el tamaño del ofrecimiento: casarse con el hijo de la doña, entrar a una de las familias más famosas y temidas del espectáculo mexicano, y además quedar ligada a una fortuna y a un apellido que imponía respeto. Pero Ofelia lo rechazó. No lo hizo por desprecio, sino porque entendía perfectamente el terreno que pisaba. Sabía de las preferencias sexuales de Enrique, valoraba su amistad y sobre todo no quería meterse en una historia donde podía terminar sufriendo.
porque una cosa era quererlo, apreciarlo y tenerle cariño, y otra muy distinta era aceptar un matrimonio que tal vez habría sido más de apariencia, de conveniencia o de protección que de amor verdadero. Ofelia, fiel a su forma de ser, prefirió no traicionarse ni convertir su vida en una fachada. Y ya unos meses después de la novela, Enrique me propuso matrimonio. Me dijo que por qué no nos casábamos, que... Después vino una relación con Juan Ibáñez, el cineasta de Los Caifanes, un hombre talentoso, pero también conocido por tener un carácter difícil, y ahí la historia se vuelve más intensa, porque Ofelia no solía relacionarse con hombres simples ni tranquilos, parecía atraer o elegir personajes fuertes, complicadas, creativas, pero también cargadas de sombras. Con Ibáñez compartió una etapa marcada por el arte, la pasión y también por ese tipo de tensión que no siempre se ve desde fuera, pero que puede desgastar mucho por dentro. Entonces yo vivía con Juan Ibáñez, que fue un gran director de teatro. Y gracias a Juan, cuando ya tuve todo el papel, Juan me ayudó. Más tarde llegó Pedro Armendáriz Jr., otro nombre pesado del cine. Con él vivió una relación de aproximadamente 5 años y tuvo a su hijo Nicolás, pero tampoco fue una relación convencional, ni de esas que se acomodan a la idea de la familia perfecta. Ofelia y Pedro vivían cada uno en su propia casa, así funcionaban, así se entendían, así marcaban sus límites. Y esa dinámica dice mucho de ella. Ofelia podía amar, podía formar pareja, podía tener hijos, pero no parecía dispuesta a perder su espacio ni a vivir bajo reglas ajenas. No era una mujer que necesitara estar pegada a alguien para sentirse acompañada. Prefería una relación distinta, quizás rara para muchos, pero más honesta con su manera de ser. ¿Qué fue Pedro Armendáriz en tu vida? Pues Ay, el papá, nada más, el papá de Nicolás. No, y el hombre, o sea, Pedro y yo fuimos, después de ser pareja, a su modo. Siempre buscó vivir en sus propios términos, en el trabajo, en la política, en el amor y hasta en la maternidad. Y eso, claro, podía verse como libertad, pero también traía costos, separaciones, críticas, soledades y relaciones que no siempre fueron fáciles de sostener. Porque Ofelia Medina no fue una mujer hecha para amores cómodos, fue una mujer de amores intensos, decisiones tajantes y caminos poco convencionales, de esas que prefieren cargar con las consecuencias antes de vivir una vida que no les pertenece. Pero si hay algo que define a Ofelia Medina más allá de la actuación, es su compromiso con los que menos tienen, porque Ofelia no fue de esas figuras que se tomaban la foto con una causa, daban 2 frases bonitas para la prensa y luego regresaban tranquilamente a su vida cómoda. No, lo suyo ha sido más terco, más incómodo y más metido en el lodo. ¿Qué está usted haciendo? Pues ya lo ve, me largo de aquí. Una experiencia que la marcó profundamente fue haber estado presente durante la masacre de Tlatelolco del año 1968. Según se ha contado, Ofelia vio morir a compañeros suyos, y eso no es algo que una persona olvide nomás porque pasan los años. Ese golpe le cambió la manera de mirar al país, al poder y a la justicia, porque una cosa es escuchar hablar de represión y otra muy distinta es verla de frente, sentir el miedo, ver caer a gente cercana y entender que la realidad puede ser mucho más brutal que cualquier escena escrita para teatro o televisión. Desde entonces, su activismo no ha sido solamente de discurso. Ofelia ha llevado su compromiso a la acción, ha acudido personalmente a zonas de extrema pobreza en Chiapas, en Oaxaca y en Tabasco, llevando víveres, dando talleres y acercándose a comunidades que muchas veces solo aparecen en los discursos políticos, pero no en las prioridades reales del país, y eso tiene peso, porque mientras otros hablaban desde el reflector, ella se iba al terreno, donde hace calor, donde falta comida, donde la ayuda no se presume, se necesita. También creó un fideicomiso para apoyar la salud de niños indígenas y durante años ha acompañado causas indígenas y al movimiento zapatista. Y claro que eso le costó,
porque en México cuando una actriz se queda en la pantalla, todos la aplauden, pero cuando empieza a señalar injusticias o a apoyar movimientos incómodos y a meterse donde el poder no quiere que se meta, entonces vienen los señalamientos, los vetos y las etiquetas. En algún momento incluso fue declarada persona non grata por el gobierno de Chiapas. Esa frase que suena elegante, pero que en el fondo quiere decir, no nos gusta que estés aquí incomodando. Y eso pinta muy bien el tipo de figura que ha sido Ofelia Medina. Una mujer que no eligió la comodidad del aplauso fácil, sino la incomodidad de tomar postura, aunque eso le cerrara las puertas. En 2021 estrenó el documental La Llevada y la Traída y también participó en MasterChef Celebrity, demostrando que a sus más de 70 años seguía siendo una presencia imposible de ignorar. Lo mismo podía aparecer en un proyecto cultural con carga social que en un programa popular de televisión, siempre con esa personalidad fuerte, franca y muy suya. Mi estación creo que se salvó, creo que es el... Así que Ofelia Medina no puede contarse solo como actriz, sería quedarse corto. Es actriz, sí, pero también es activista, mujer incómoda, rebelde, frontal y profundamente política. Una mujer que ha vivido bajo sus propias reglas, que ha pagado precios por decir lo que piensa, que ha perdido espacios por defender causas y que, aún así, no parece arrepentirse de haber elegido la conciencia antes que la comodidad. Pues bien amigos, hasta aquí hemos llegado con la historia de Ofelia Medina. Espero que el video haya sido de su agrado y si el video les gustó, como siempre, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita porque eso nos ayuda a seguir subiendo más y mejor contenido.